Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast polifónico, en esta ocasión con un invitado muy especial. Él vive la filosofía, la camina, la transita, la trajina, la habita, como ese hombre borgiano de la Biblioteca de Babel, peregrino en busca del libro de los libros. Licenciado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, él es un inclasificable. Filósofo, pensador, docente, ensayista, divulgador, quizás todo eso y mañana algo más. Docente en los niveles secundario y universitario, se lo conoce masivamente en Argentina y Latinoamérica a partir del programa Mentira la Verdad, emitido por el canal cultural Encuentro. En un formato absolutamente innovador, logra trascender la academia, las aulas y los espacios reservados para iniciados y pone al alcance del gran público su filosofía a martillazos. Desde aquel 2011, pensar los grandes temas de la vida y conocer a los hombres y mujeres que los abordaron ya no es un nicho de pocos, sino el desafío para verdaderas multitudes que se agolpan en sus espectáculos y clases abiertas. Autor de ¿Para qué sirve la filosofía? Filosofía a martillazos, Filosofía en 11 frases, para animarse a leer Platón y El amor es imposible, entre otros títulos. Nuestro invitado hace de la filosofía una columna de radio, un espectáculo de rock, un diálogo infinito, una clase al aire libre en hemiciclo humano expectante. Pensar no es una actividad plácida, no calma ansiedades, las genera, no cierra, abre, complejiza, tensa, pone en cuestión. Algo así como hacer salto desde el puente sin cuerdas o escalada sin arnés. Efectivamente, todo puede ser de otra manera. Mi nombre es Eliana Balsura y tendré el enorme placer de conversar sobre Dios con mi amigo Darío Stanraiver, a quien agradezco la deferencia de acercarse a nuestro público de polifonías teológicas. Bienvenido, Darío. Muchas gracias por estar con nosotros y nosotras. Bueno, bueno, gracias Eliana, gracias por la presentación hermosa. Y acá estoy para conversar. Bien, dice John Caputo, un autor que sé que vos has leído en su hermoso libro La debilidad de Dios, la siguiente frase. Pero todo el tiempo, no importa el camino que haya seguido, yo no he sabido cómo no hablar de Dios. Conociéndote, habiéndote escuchado, habiendo charlado, habiéndote leído, habiéndote visto en los espectáculos, tengo la sospecha de que esa frase la podrías haber dicho vos. ¿Qué opinas? Primero que John D. Caputo es de esos autores que a mí se me han vuelto como una voz interior, digamos, alguien que me abre un camino a toda la indagación acerca de la cuestión de Dios, digo, empezando por Derrida, que es la inspiración de John D. Caputo, pero toda su teología de la debilidad de Dios es aquella que encontré en mis búsquedas como la que más, no sé, me identifica en varias cosas. Después, bueno, obviamente uno habla siempre desde algún lugar, en mi caso la tradición judía, no Caputo va por ese lado, pero Derrida sí, entonces ahí uno va haciendo como un poco de urdimbre artesanal y viendo lo que se abre. Esta idea de, o sea, no puedo no hablar de Dios me fascina en el doble sentido. A mí me parece que esa doble negación, eh, no sé, es casi como un sello de la finitud, ¿no? Como que hay cosas que no podemos no hacer, no podemos no hacernos cargo, no podemos no vislumbrar. Digo, lo interesante de la doble negación es que uno no está yendo hacia, sino que de algún modo se encuentra ante una situación incluso intentando negarla, ¿no? Negándola. Yo siempre digo en relación a esto, porque, digamos, aunque tengo una fuerte educación religiosa y vocación religiosa, lo mío no es la religión, ¿no? Sino la filosofía. Y sin embargo, yo siento que Dios es un tema que, digamos, al que aspiro, en el que me siento, del que me siento parte, y por lo tanto voy a ser un poco omnipotente, que también me pertenece, ¿no? Y creo que
en esa falsa dicotomía que se abrió durante mucho tiempo entre religión y filosofía, se Ujú. armó esta cosa de que un filósofo hablando de Dios era un filósofo dogmático y por otro lado en el mundo religioso había una animadversión permanente Total. contra la filosofía cuando trata la cuestión de Dios. A mí me han dicho, no te metas con temas que no son de tu ámbito, o sea, no son temas que hacen a tus indagaciones como si Dios tuviese dueño, ¿no? Me parece Ujú. que y que ese es el gran problema, entiendo yo, de la institucionalización de lo religioso, que básicamente, digamos, lo que más me preocupa, además de sus encorsetamientos, sus devaluaciones, traiciones incluso, si querés, es que haya una parte de la humanidad que se crea monopólica de la cuestión divina. Entonces me parece que ahí suscribo a la frase de Caputo. A mí es el tema que más me interesa, que es todo lo que implica aquello que me excede. Si Ajá. querés resumirlo, porque tiene que ver con el alfa y con el omega, con el origen y el final, digamos, todo aquello que me desborda, que me excede, que lo puedo resumir en la pregunta, ¿hay algo más? Esa pregunta, ¿hay algo más? Para mí es la mejor definición de Dios y es lo único, te digo, Eliana, lo único que me convoca. Digo, todo el resto es secundario para mí. Todo se desgrana, todo cuelga alrededor de esa pregunta, así que imagínate, digamos, cómo no voy a estar de acuerdo con lo que dice Caputo. La gran pregunta de la vida, ¿no? La gran pregunta de la vida. ¿Sabes qué? Una vez te escuché, creo que te la escuché dos veces esta anécdota, decir que si cuando vos eras docente o de secundario o si se te da la, la posibilidad de llegar a un aula donde el grupo es mayoritariamente creyente, vos vas a tratar de ocuparte de decirles que Dios no existe, o sea, de convencerlos de que Dios no existe. Pero si en cambio en el aula de enfrente son mayoritariamente ateos, vos te vas a encargar de tratar de convencerlos de que Dios existe. Eso me encanta, como método me encanta. Explícamelo, contámelo, ¿por qué? Poco toda esa situación, digamos, lo que me inspiró a esa situación fue en su momento la lectura de una de las consideraciones intempestivas de Nietzsche, que de algún modo, digamos que es Schopenhauer como educador, creo que se llama el texto, donde, si querés, para resumirlo, aparece esta figura que hoy podemos denominar en términos más abstractos el pensar crítico. ¿Qué es un pensamiento crítico? ¿Y cuál es el rol del docente que intenta de algún modo inspirar en pensamiento crítico? Entonces, me parece que hay un objetivo del que yo me siento parte como docente, que es esta vocación de ayudar a pensar, de inspirar al pensamiento, casi socráticamente, casi mayéuticamente, esa intención de que en una clase nuestros estudiantes básicamente, digamos, como primer objetivo, duden de sí mismos, ¿no? Hay esta idea, digamos, de entender la educación más que como un aprendizaje, como un desaprender, ¿no? Me parece que venimos a este mundo insertos, arrojados a una realidad que tiene todo ya de algún modo moldeado, preconfigurado, hoy podemos decir algoritmizado, ¿no? Y al interior de esa gramática que ya está prescrita, el primer gesto de libertad, que es a lo que apunta el pensamiento crítico, es a ir visualizando esa matrix, ir visualizando, ¿no? Nada, como es esa copa de vidrio en la que estamos como una mosca dentro, ¿no? Entonces, esa visualización de los bordes
me parece que es la primera tarea de alguien que hace docencia. Ahora, como en mi caso la docencia es filosófica, obviamente hay, digamos, cuestiones más existenciales que me interesan por sobre todas las cosas. Entonces me detuve en ese ejemplo, podría también darlo en la discusión, no sé, política entre comunismo y capitalismo, te diría exactamente lo mismo en algún punto, más allá de mi mayor cercanía a una postura u otra. Me parece que el rol del docente es, en primer lugar, eso, inspirar a que uno se salga de sí mismo, ¿no? Porque pienso, y acá sí, si querés, en términos más religiosos, pienso que la peor idolatría que hemos construido es la idolatría, digamos, de uno con uno mismo, ¿no? La demasía en la devoción que tenemos por nosotros mismos. Entonces, se nos volvió muy idolátrico el yo, ¿viste? Y una manera de salirse de ahí es que ese mismo yo implote, ¿no? Ofrezca las posibilidades como para esa duda. Luego, digo, para cerrar la pregunta, ¿en qué lugar me siento yo más seguro? Yo te diría, depende. Como docente es esta la tarea, siento yo, que me impulsa. Ahora, a mí el binario ateo-creyente me parece que es un binario que lamentablemente tiene mucho peso, mucha pregnancia, es muy farmacológico, la gente se siente muy segura siendo o creyente o atea, pero a mí la seguridad, digamos, me hace ruido, porque le veo a la seguridad el tufillo, lo escondido, ¿viste? El interés, lo arbitrario. Existencialmente a mí me interesa más la inseguridad, ¿no? Y en ese sentido me identifico, si le querés poner una categoría, más como un agnóstico, que es alguien que no deja de buscar, así como no puedo no preguntar por Dios, del mismo modo no puedo no seguir buscando, aún sabiendo que no vaya a encontrar certezas absolutas, pero el saber que no voy a encontrar certezas absolutas no declina, no depone mi anhelo de búsqueda. Me parece que si algo define lo humano, es eso, es alguien que, y más en términos filosóficos, que es buscar sabiendo que aquello que estamos buscando tal vez jamás lo encontraremos, y ese imposible no nos frustra, sino que de algún modo nos sigue inspirando a que la búsqueda continúe. Estás en el lugar adecuado porque nuestra postura en polifonías es esa exactamente, no aferrarnos a las certezas que después de todo son ilusiones, son ¿Mm? fantasmas que uno persigue para ponerse sobre la cabeza, para resguardarse del chaparrón, digamos, que es la vida, ¿no? Sí, Y la verdad que las certezas no existen. No quisiera hablar, pero la fe misma. La fe es lo más débil que hay, no sí, es ninguna certeza. Pero bueno, no quiero hablar yo. Bien, nombraste a Nietzsche, vamos a Nietzsche. Hay un parágrafo de la Galla Ciencia que lo reconoces, el 125, que estremece un poco. No sé si sabes, sí, ya lo sabes porque me lo acabas de decir, pero en ámbitos cristianos o creyentes de todo pelaje, Nietzsche es como la figura del anticristo, del sí, diablo. Bueno, el anticristo, no quise decir un título de Nietzsche, es como el diablo, ¿no? Yo creo que nadie lo ha leído en profundidad, pero sin embargo es como que, después de eso el infierno. sí, Entonces, o es el epítome del ateo, Nietzsche. claro. Entonces, el texto dice así, mira, lo leo por si alguno que está escuchando esto no lo conoce, vos sí lo conoces bien. ¿No habéis oído de ese hombre loco que en la claridad de la mañana encendió una linterna, corrió al mercado y comenzó a gritar sin cesar, busco a Dios, busco a Dios? Como estaban allí reunidos muchos de los que no creían en Dios, provocó una carcajada. ¿Qué? ¿Se ha perdido? Decía uno. ¿Se ha extraviado como un niño? Decía otro. ¿O está escondido? ¿Tiene miedo de nosotros? ¿Se ha embarcado? ¿Ha emigrado? Así exclamaban y reían todos a la vez.
El hombre loco saltó en medio de ellos y los penetró con su mirada. ¿A dónde ha ido Dios? Exclamó. Yo os lo diré. Nosotros lo hemos matado. Vosotros y yo. Todos nosotros somos sus asesinos. ¿Cómo lo lees? ¿Qué Dios ha muerto o a qué Dios hemos matado? Lo que más me gusta del texto es exactamente el renglón que sigue. A ver, ¿cómo Porque, sigue? digamos, ¿cómo sigue? Vosotros y yo lo hemos matado y se pregunta, pero ¿cómo hemos hecho esto? ¿Quién nos prestó la esponja para borrar el horizonte? Dice, ¿no? O sea, de algún modo, cómo hemos hecho esto, la congoja de ese loco que entra a un mercado, no es casual que entra a un mercado. Jesús fue a un mercado, se peleó con los mercaderes. El mercado es el gran símbolo de nuestro tiempo, pero no solo en términos, digamos, si querés, económico-políticos, sino económicos existenciales. Digo, no hacemos nada que no dé una ganancia, que no implique un aprovechamiento del tiempo, que no se vuelva algo productivo, no hacemos nada por ese, ¿no? Hay algo de la mercantilización de la existencia que está muy presente en ese último hombre del que Nietzsche habla al inicio del Zaratustra, que también es un mercado, ¿no? Porque esta imagen de la Galla Ciencia después la retoma en el inicio del Así habló Zaratustra, donde aparece ese último hombre que no acepta que Dios ha muerto, que no acepta que hay algo mucho más radical en Nietzsche, que no es la muerte de Dios, sino la muerte del hombre. Claro, Porque cuando muere Dios, muere también una forma de lo humano, que es la forma que crea esa ficción, que no es Dios, sino que es el Dios que el hombre crea como ficción. Digo, exacto. si en algún lugar está Dios, para mí, No como es diría, ese. claro, como diría Caputo, Dios es ese acontecimiento que después se expresa en un nombre que como nombre es deconstruible, es absolutamente cuestionable, absolutamente lejos Nietzsche de cualquier ateísmo. Total. No hay manera de leer ese texto y decir Nietzsche es un ateo. Salvo que uno diga Nietzsche es un ateo con respecto a las religiones institucionales. Y entonces uno ordena un poco, porque tampoco, o sea, Nietzsche no es un ateo, pero tampoco Nietzsche es un devoto de la doctrina cristiana o de la religión que sea. En realidad se pelea con todas las religiones. ¿Pero por qué? Porque de algún modo, si querés, lo que transmite este texto es que hay, y en general, digo, la idea de la muerte de Dios, para el que escuche esto y la quiera buscar en Nietzsche, atraviesa todo el Zaratustra, que es el texto donde mejor, me parece, en diferentes momentos la cuestión emerge. Me parece que acá lo interesante es la crítica que hace Nietzsche a esos formatos humanos que se apropian de, de un sentir, de un tanteo, ¿no? De una posibilidad, y la hacen propia y se vuelven mercaderes justamente porque lo que hacen es salir al mercado a vender y a hacer rentabilidad de nuestras angustias, de nuestras preguntas, de nuestras zozobras. Entonces, la pelea de Nietzsche es contra la institución religiosa y luego sí contra cierta forma de pensar un Dios que en vez de azuzarnos, que en vez de provocarnos, que en vez de, ¿no? Como aparece en muchos textos bíblicos, Dios es un gran provocador, se vuelve más bien un Dios consuelo y un Dios que de algún modo nos mediocratiza, ¿no? Porque nos coloca en un lugar, digamos, ansiolítico, un dios clonazepam, digamos, es ese tipo de dioses contra el que se pelea Nietzsche. Claramente en sus textos, Nietzsche nunca renuncia a la búsqueda de si hay algo más, pero no puede de ningún modo, y por eso es un movimiento doble, mientras busca si hay algo más, se pelea
con las falsas idolatrías, que son aquellas que buscan de algún modo traducir esa pregunta en respuestas concretas y fáciles, porque también no esta idea de que el cristianismo es platonismo para las masas, o sea, empieza a pelearse contra el usufructo que desde el poder se hace de esta necesidad espiritual. Claro, es como para esta necesidad que es universal, la necesidad de algo más es universal. Entonces hay quienes te ofrecen una respuesta prefrita, empaquetada, con moñito. Bueno, entonces esto calma todas Claro. tus ansiedades y tus necesidades. Es que el problema ahí, Eliana, el problema para mí ahí es, o sea, yo no me voy a pelear con la necesidad, a alguien le duele algo y necesita una anestesia. Imagínate la soberbia que tenemos que tener para decir, no tomes eso, es una farsa, es una curita, no te va a curar de... O sea, me parece que a mí lo que de algún modo me hace ruido es, es el aprovechamiento Claro, y el aprovechamiento de ciertos sectores de poder justamente con la vulnerabilidad, o ujú, esa es otra de las lecturas de la debilidad de Dios de Caputo, con la debilidad propia de un ser precario, como un ser humano que está absolutamente abierto en una herida ontológica que es nacer para morir. Entonces, exactamente. digamos, después que cada uno intente hacer lo que pueda, a mí me van a encontrar peleándome contra aquellos que hacen de esa precariedad el insumo para su propio engrandecimiento. Me parece que es más por ahí. Y Nietzsche en eso increíblemente, porque lo critica mucho, rescata cierta tradición socrática. Vos fíjate que los grandes pensadores siempre se han colocado en ese lugar de pelearse contra ese sentido común farmacológico. Excelente. Vamos a dejar a Nietzsche. Vamos a ir a otro filósofo que sé que te gusta mucho. Em, y justamente me gustaba preguntarte por este tiempo en el que parecería que la fe se instrumentaliza. No sé si leíste a Bonhoeffer, pero Bonhoeffer habla del Dios tapagujeros. Sí, Eh, ese Dios que lo tenemos a mano para todo, nos sirve para todos, ¿no? Para todo, quiero decir, que la fe se utiliza como un narcótico para la sí. incertidumbre, que es vivir, digamos. En ese contexto, ¿te sentís interpelado por aquello que dijo Bátimo, esa frase que podríamos decir, creo que creo, creer que se cree? Yo a Bonhoeffer no lo leí directamente, llegué vía Bátimo, justamente porque que tampoco lo desarrolla mucho, pero la idea del Dios tapa agujeros la tengo de Bátimo. Los textos sobre religión de Bátimo son fascinantes. Después de la cristiandad es un libro que tiene Hermoso. un artículos, pero creer que se cree que fue cuando hace su giro, su vuelco, digamos. En un momento, si algo, fíjate que al día de hoy, Bátimo es un autor que nadie menciona, un autor marginal, se murió hace creo que 2 años, envuelto en toda una serie de escándalos también por su legado, por su familia, por sus amoríos, que para Mm. él, cuando él también, un autor que en un libro que se llama No ser Dios, que es un libro que escribe cuando se le va muriendo la gente más cercana y dice, me toca a mí dentro de poco, necesito escribir, entonces algo de mi historia, ¿no? Una especie de Ecce Homo de Bátimo, donde lo que hace es contar toda su vida a nivel no solo política y filosófica, sino sexual, ¿no? Digamos, cómo de algún modo todo está intrincado en un autor que en un momento pega un giro cuando nadie ya hablaba de religión y les parecía como una mala palabra, Bátimo trae el tema religioso. Cuando el comunismo se vuelve mala palabra, él trae Ecce Común, que es un libro también donde dice, ahora hay que volver a ser comunista. ¿Viste? El giro religioso de fin de los 90
Derrida y De Bátimo eso vamos a son hablar un también. poco los dos autores, claro. Mira, yo esa frase de Bátimo, más que como frase, más que como una respuesta, porque es una respuesta que él da, para mí es Claro, sí, es más un que un llamado, punto de, sí, claro, más que un punto de llegada, es un punto de partida, ¿no? Porque, ¿por qué es un punto de llegada? ¿Por qué no lo es? Digo, ¿y de dónde sale? Que para los que no leyeron el libro, Batimo cuenta que un amigo lo llama y le pregunta, que lo conoce de cuando él era un militante ultracatólico de joven, le dice, Gianni, ¿vos crees todavía en Dios? Y Bátimo le dice, yo creo que creo. Y hace como ese doble juego que hay en el italiano, en el español también, que es el doble sentido del verbo creer. Fíjate que claro, el creo fuerte en castellano solo lo usamos para Dios, para la religión. es No verdad. tenés otro uso. Cuando vos usás el verbo creer, la creencia como, digamos, de algún modo, a partir de un saber seguro, de un saber fuerte, o tiene que ver solo con lo religioso, o con otras esferas, pero que están, diría Marx, como absolutamente contaminadas por lo religioso. ¿Entendés? Como cuando tengo una creencia fuerte, el modelo es lo religioso. Sin embargo, el uso del verbo creer es débil, no es fuerte. Yo creo que, yo qué sé, vamos a salir adelante, creo que el país va a andar mejor. O sea, son Como una es- esperanza. expresiones claro, y uno de la doxa, diríamos en filosofía, y no de la episteme, ¿no? Digo, Exacto, de sí, un pensamiento. Entonces, a mí me parece que anteponer el creo fuerte con el creo débil es casi como una decisión existencial. Para mí es una militancia, te diría. O sea, yo siempre creo que creo, pero en todo, no solo en Dios, digo, en lo que fuera. Y me interesa mucho. ¿Por qué? Digo, a ver, cierro este primer argumento, porque ese creo débil es anteponer la contingencia a la necesidad. O sea, es aceptar que todo puede ser de otro modo. Vivir en un mundo que desde la finitud nos invita a dudar de nosotros mismos. Es todo un poco por esa línea. Ahora hay un texto, creo que se llama El futuro de la religión, de Richard Rorty, que ujú, Rorty le contesta a Bátimo y le dice, yo lejos de pelearme con el creo que creo, como le pelean un montón de colegas, yo lo que voy a hacer es tomar tu propuesta y llevarla para otro lado. Si a mí me preguntaran, che, Richard, ¿vos crees en Dios? Yo diría, yo creo que no creo, pero creo que no creo, jamás diría que no creo en Dios. Y claro, me parece que así como nosotros, que tenemos más como una especie de llamado divino, por decirlo, nos engancha el vuelco que hace Bátimo del creo que creo, también es interesante el giro para el otro lado, porque a veces, yo no creo en Dios y me peleo mucho, y ahí vuelvo a Rorty y digo, no es que no creo que no creo, ¿no? Porque también digamos, así como hay argumentos que cuestionan figuras fuertes, también la cuestionan, de nuevo, la discusión entre creyente y ateo, ¿viste? Me parece que sería un gran gesto, como un gran viraje, te diría, hacia la democracia, que el creyente crea que cree y que el ateo crea que no cree. Entonces, porque ahí hay diálogo, ahí hay contaminación mutua, ahí hay una posibilidad menos violenta de relacionarse con el otro. de última, el ateo, el que no cree, también es, el no creer es una especie de fe, Sí, digamos. de dogma. Sí, yo, Sí, yo escribí una vez una declaración de fe y termino, yo utilizo el creo que creo y al final pongo, y no sé si voy a negarme 3 veces antes del alba. Es decir, creo sí. que creo todo esto, pero quién sabe no. Porque la verdad que sí. Fíjate que ahora se da mucho más que antes esa dicotomía entre
no dicotomía. A ver, ese planteo de que la fe, me hiciste acordar cuando hablaste de doxa o episteme, yo lo cuento mucho en mis clases, de entender que la fe es episteme, o sea, un Sí, conocimiento cierto, científico, es tremendo. así y debe ser así. Y entonces yo lo que digo es, ¿cuántas personas hay en el mundo creyendo cosas diferentes y creyendo que esa creencia es la verdadera? Bueno, los Es fanatismos, casi como la prueba, esto que decís vos es casi como la prueba de que nadie puede, ¿no? Abrogarse, ¿no? Como el monopolio de esa verdad, ¿no? Digo, nadie. casi como una prueba de ese vacío, ¿no? De esa idea de que, digamos, por lo menos para la mente humana, si hay un Dios, es un vacío. Entonces, y que sea un vacío no lo degrada, al revés diría yo, lo eleva, porque lo que lo degrada es ponerle nombre humano, es como convertirlo en una deidad a nuestra imagen y semejanza. Pero bueno, vos decís Dios es un vacío y te dicen, o sea, el anticristo, como le decían a Nietzsche, Claro, ¿no? claro, claro, claro. Sí, 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 sí. Yo siempre comento, parafraseo a Paul Tillich cuando dice, Paul Tillich lo utiliza mucho también John Caputo, a Tillich, Sí, sí, cuando dice, cuando uno cree que ya tiene a Dios, bueno, Dios ahí no está. Es claro, tremendo, es tal tremendo. cual. Bueno, vos solés hablar mucho de la Biblia en tus clases, en tus charlas, en tus espectáculos, utilizás personajes de la Biblia, historias de Sí, la Biblia, mitos de la Biblia, un montón. Sabemos que frente a la Biblia hay dos posturas muy marcadas, una lectura fundamentalista que cree sí, en la letra todo y que, bueno, ya sabemos las consecuencias terribles que trae. Y por otro lado, es decir, la lectura fundamentalista del lado religioso, y por el otro lado, del lado del pensamiento, vamos a llamarlo así, o de la filosofía, hay toda una corriente que desestima la Biblia como un saber precientífico, como lecturas para gente ignorante, como un libro pasado de moda. Vos, sin embargo, lo utilizás mucho para tus charlas filosóficas. Entonces, ¿cómo lees la Biblia? ¿Cómo la ves? ¿Qué te gusta de la Biblia? Hay una tercera posición, entonces, que no es ni la una ni la otra. sí, sí, la tercera posición es infinita. Son las múltiples perspectivas que se dan entre esos dos polos fundamentalistas, ¿no? Que, digamos, que de algún modo los dos polos están atravesados por aquello que la filosofía llama la metafísica de la presencia. O sea, Exacto. digamos, que es pensar que la Biblia es un libro que habla sobre la cuestión de la verdad. Y a mí me parece que hay una forma de la verdad de la que hay que huir, de la que hay que correrse. Que si uno se corre de esa forma de la verdad, el texto se vuelve otra cosa, se vuelve una inspiración, se vuelve un llamado, se vuelve un consuelo, un acompañamiento, o sea, una invitación a pensar. Entonces, digamos, para mí lo primero es eso, es como disociar a todo texto de esa especie de, digamos, acceso privilegiado a la verdad, ¿no? Ujú. Y más de un texto como la Biblia, que claramente fue utilizado durante tanto tiempo y sigue siendo utilizado desde esa perspectiva. Si uno logra correrlo de ahí, se vuelve un texto maravilloso, provocativo y que nos propone, digamos, repensar las grandes cuestiones existenciales, éticas, políticas desde distintos lugares. Pero primero hay que hacer ese ejercicio, porque si uno va a la Biblia con la pregunta de ¿nos está contando cómo se creó de verdad el mundo? Y bueno, no, es una pregunta no al lugar, es como, no sé, ver una obra literaria, leer una obra literaria o ver una obra de teatro y decir esto pasó de verdad y no. O sea, es antes que nada un texto. Que sea un texto no significa ni que sea, o sea, no significa ni que sea verdad ni que no sea verdad, porque la verdad del texto pasa por otro lado, no es una verdad por correspondencia con la realidad, No, sino es fenomenológica siempre. es que no, sí, y es, digamos,
y lo que me interesa es el impacto que genera en el lector. Y ahí hay un impacto doble, porque hay una cuestión, si querés, de una literatura, digamos, uso de nuevo el término, de una literatura ontológica, o sea, es un libro que nos ha constituido en nuestra subjetividad. Ujú. No es un libro del que, vuelvo a la doble negación, no puedo no referirme a la Biblia para pensarme a mí mismo. Ah, pero vos no Claro, crees en Dios, no importa. no O sea, no, importa. no, no, no es una Exacto. cuestión de decisión personal. O sea, en todo caso, pensaremos por qué vos no crees en Dios en el marco de una cultura que tiene como uno de sus pilares basales la literatura bíblica. Porque la literatura bíblica nos constituye en lo que somos. Y Exactamente, después, si sí. querés, en mi libro El amor es imposible, yo trabajo la cuestión del amor, digamos que es lo mismo. Digo, nuestra forma de pensar, vivir y padecer el amor tiene fuentes o pilares literarios. Uno es la historia de Adán y Eva. La historia de Adán y Eva nos marca, nos sigue marcando, y no importa si uno leyó o no leyó la Biblia, digo, hay una idea heteronormativa que se va fundando en esa literatura ancestral. Lo mismo con el Quijote, lo mismo con el mito del andrógino, son formatos que después perviven. Entonces, digamos, a mí es un libro, una vez que salgo de esos dos polos, entonces ya voy a lo personal. Claro, yo hice una primaria, una escuela primaria religiosa. Entonces, porque no sé si me hubiera pegado tanto si no hubiese tenido formación religiosa de pendejo. Pero como yo desde, o sea, toda mi primaria estudié en distintos grados, ¿eh? Porque la mitad de mi primaria, todo el día estuve en una escuela religiosa, la otra mitad iba a la mañana a la escuela pública y a la tarde a la escuela religiosa, que era una escuela judía, entonces, digamos, pero me permitió esa salida que en algún momento mis padres decidieron hacer ese cambio, no por una cuestión ideológica, sino porque no les daba la plata para pagarme, porque si no hubiera quedado full time en la escuela religiosa, les sacaron la beca en realidad, y entonces terminé yendo mitad y mitad, y claramente fue muy impactante los dos mundos para mí, que yo creo que fue clave, porque yo hasta cuarto grado era un devoto religioso y aparte me encantaban los relatos bíblicos, Antiguo Testamento, obvio. Entonces, yo lo tengo en la sangre, ¿viste? O sea, yo cuando tenía 9 años soñaba que era Moisés abriendo las aguas del Mar Rojo. Era te juro, digamos, hasta que conocí la historia de Naasón, el que, ¿sabes cuál es? El que va con la nariz, el que abre. Digo, no, este quiero ser. Iba como. Entonces, ¿Quién no ha querido mover una montaña? hoy me pasa eso. Entonces son textos. Ahora estoy leyendo, me traje de España, que acabo de volver de ahí, un libro de Roberto Espósito, Mm. el gran pensador italiano de la biopolítica, que se enganchó con, ¿sabes con qué? Con la pelea de Jacob, de Jacob, Con el con, ángel. sí, que no se sabe qué es, un Bueno, la Biblia hombre. dice con el ángel, claro. Creo que sí, no sé si dice Ángel, ¿eh? Me parece porque todo el texto es un texto de 400 páginas donde Jacob queda, digamos, va con todos sus animales, su familia, sus esposas, a reencontrarse con Esaú Claro, y en el momento lo en que que había está engañado, en claro. el momento en que está por llegar y él no sabe si lo va a matar o lo va a abrazar, y entonces te acordás que divide a sus Sí, animales, sí, sí, todo, sí, sí, sí. está por llegar y de repente hay 7 renglones, ¿viste? Como tirados así, como que bajaron como un extraterrestre que dice, y esa noche se la pasó peleando con un hombre, con Claro, alguien, con un extraño, y la pelea nunca terminó, porque no quería parar, y él no quería dejar de pelear. Decime tu nombre, no te lo digo, no sé qué. Expósito dice, toda la Biblia se resume en ese, ¿no?
le da una importancia radical, que es básicamente entender que estamos siempre confrontando con un otro, ¿no? La idea del adversario eterno, digamos. Claro, sí. Bueno, a mí esas cosas me fascinan. Yo puedo Y el estar, otro, y el otro le deja una marca, te deja una le marca, descoyunta la te pierna. descolla, tal cual, queda del modo Le ha cojo, marcado para ¿no? siempre. Queda marcado para siempre por una pelea que no se resuelve, porque no gana ni pierde nadie. Porque tal Exacto. vez esa confrontación no tiene que ver con el triunfo, sino que uno, es otra de las formas de pensar la finitud, ¿no? Que estamos siempre de algún modo peleando con alguien. Bueno, nada, eso, digo, esos textos bíblicos, el texto de el de Babel, digamos, Ujú. nada, te puedo nombrar. Y después, en un momento de mi vida, me agarró una especie de enamoramiento, así como casi desesperado por la vida y por la figura de Jesús. Y entonces me volví una especie de adicto al Nuevo Testamento, también como una forma de rebelión contra mis propios orígenes. Entonces, también o sea, tuve así un tiempo de lectura de los textos paulinos, de los evangelios, y cada una de esas situaciones, bueno, Recalcati, que es un psicoanalista italiano, tiene todo un texto sobre la parábola del hijo pródigo, ¿no? La idea de, esto, ¿no? Te digo y termino porque lo estoy haciendo larga, pero a partir de esa, nada, esa figura, esa historia, el padre con los dos hijos, el padre que festeja, celebra y recibe al hijo que dilapida toda su herencia. Recalcati escribe un libro de 200 páginas acerca de que, cómo nos relacionamos los padres con los hijos. Y entonces, el texto bíblico me parece tan, pero tan inspirador Claro, de poder conocer nuestras propias debilidades, nuestros problemas. Obviamente, si uno se detiene, pero de verdad agarró al hijo, no importa. O sea, no cuando uno tiene sentido, claro. reporta, en ese sentido es una obra de arte el texto Exactamente. bíblico. Y decir que es una obra de arte no lo desmerece. El problema es que los metafísicos duros te van a decir, pero si decís que es una obra de arte, le quitas peso porque lo colocas como un libro más, ¿no? Porque el tema, para mí no es un libro más. Ahora, que no sea un libro más no significa que sea verdadero. No es el No. carácter de la verdad el que le da ese lugar ejemplar, ¿viste? Eso me Lo que pasa. pasa es que ahí habría que discutir el tema de la inspiración, en la que yo no creo, la inspiración como un rayo que cae del cielo y que Dios está dictando palabra por palabra y que Claro, todo lo que está ahí adentro, entonces es lo que Dios quiso decir. Bueno, no, entonces de eso se valen como una cita de autoridad para decir claro, todo esto es verdad. Bueno, no pueden explicar ni la edad de la tierra con la Biblia, pero igualmente total. se obstinan, ¿no? Qué bueno. Em, Voy a saltear una pregunta porque si no, no vamos a llegar. En, Dale. en un reportaje póstumo, Heidegger, o sea, póstumo porque lo hizo en vida, pero su decisión era que salga Pidió, después de muerto, pidió él que sí, salga que después. salga Sí, sí, después de muerto. Sí, sí. sí, sí, sí. Em, Dijo la famosa frase muy enigmática en boca de Heidegger, si la dijera yo por ahí no sería tan enigmática, solo un Dios puede salvarnos. ¿Qué Dios es el que Heidegger piensa que puede salvarnos y salvarnos de qué? Porque salvarnos es una palabra que tiene connotaciones en un ambiente muy creyente de una manera, podría ser no ir al infierno, pero ¿qué estaba diciendo Heidegger ahí? ¿De qué nos podía salvar ese Dios? Ahí ¿Y qué hay dos Dios? cuestiones. Ahí hay dos cuestiones. La primera, que tiene que ver con la lectura de los textos y vale por lo que estamos diciendo sobre la Biblia. Y vale también, en mi caso particular, yo escribí un libro que se llama Filosofía en 11 frases, donde obviamente hago un recorte de las frases y lo primero que digo es lo siguiente, una frase puede ser disparadora de toda una serie de reflexiones que querramos hacer más allá del contexto de enunciación de la frase. Ahora, si uno quiere también indagar
en cómo esa frase surge, en qué contexto, tiene los elementos para hacerlo. Son dos abordajes posibles. Ujú. El primero es como más libre, ¿no? Y creo que permite por asociación infinita, nada, irnos a la mierda en el buen sentido, ¿viste? De que la cosa nos ayude a pensar, a pensar radicalmente. Pero me parece que hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo. La segunda es entender el contexto. Yo qué sé, solo sé que no sé nada. Son frases que está bueno, digamos, ver todo lo que esa frase nos dice. Ahora, está bueno saber que no hay ningún texto de Platón donde la frase aparece de manera literal, ¿no? Digamos, porque además ayuda al espíritu de esa hermenéutica infinita que la frase trae. Esto es un reportaje que le hacen a un Heidegger tocado y donde toda la entrevista que culmina en la frase de Heidegger, solo un Dios puede salvarnos, primero plantea si la filosofía todavía puede cambiar el mundo. Porque le están preguntando eso. O sea, y él dice, no. O sea, no. ¿Por qué? Porque la filosofía termina estando como contaminada por lo mismo que quiere criticar. Como que Heidegger en algún punto va visualizando en esa entrevista que estamos de algún modo, digamos, perdidos, que estamos encorsetados, que no le estamos encontrando al interior, y esto es muy heideggeriano, de lo que el ser humano produce una salida. Entonces, en un momento dice, bueno, si hay una salida, viene de otro lado. Ahora, ¿qué es ese otro lado? No tengo idea. Solo un Dios puede salvarnos, está absolutamente en otro carril que solo el Dios de la tradición judeo-cristiana puede salvarnos, porque incluso el un es clave, ¿no? Porque es todo lo contrario. Si vos decís solo un Dios puede salvarnos, herejía absoluta, porque como hay más, como un Claro. Dios, claro. Entonces, me parece que es más por ahí que lo que de algún modo, vamos a traducirlo, que vale, como forma asociativa, diríamos, solo un acontecimiento puede salvar, solo lo inesperado puede salvar. Derrida diría, solo lo que está por venir puede salvarnos. Ahora, ¿qué es salvarnos? Es como, de nuevo, volvamos a las primeras preguntas, que todo está relacionado con todo, que es ese ultrahombre nichiano, ¿no? O sea, el que puede de algún modo o intenta salirse de cierto formato que en este tiempo contemporáneo nos aturde, nos asfixia, nos agobia, nos marchita, nos reseca, ¿no? Es como, digamos, claramente pensar, y si querés lo traduzco de otro modo, pensar que desde el yo podemos entender al otro es la mejor manera de anularlo, de desotrarlo al otro. O sea, si queremos Muy poder, Levinas, ¿eh? muy Levinas, Muy eso Levinas, último. si queremos conectar con el otro irrumpe, Adviene. adviene y te destartala, ¿no? Y Exacto. es en ese choque donde uno puede empezar a moverse un poco. Sin embargo, tenemos la omnipotencia de pensar que somos nosotros, desde el yo, que podemos darle la bienvenida al otro. En el desierto nadie le abre la puerta al otro porque no hay puerta en el desierto, hay arena, hay tiendas. El otro llega, entra y come aparte. O sea, tiene prioridad. Entonces hay algo de esa tienda que tiene una estructura distinta. Me parece que esa sería como la otra lógica que a mí me interesa. Excelente. Voy a ir a algo que ya lo conversamos brevemente, pero sobre este regreso del tema Dios al escenario filosófico en Sí, la postrimería del siglo XX y el siglo XXI. Se lo ha llamado filosofía postsecular, anateísmo, ateísmo religioso, bueno, tiene muchos nombres, Levinas, Simone Weil.
Paul Ricoeur, Heidegger mismo, Jean-Luc Marion, en fin, Derrida. ¿Y cómo lees entonces esta vuelta a, Sí, a Dios yo al creo, escenario? sí, igual todos esos nombres están más, y está bien que los traigas desde la narrativa religiosa. Desde la narrativa filosófica, perdón, Agamben, desde, Caputo. eh, pero fíjate la diferencia. Caputo es un teólogo. En Bueno, todo caso, podemos decir, es posteólogo, empezamos a jugar con las etiquetas. Es un teólogo crítico. eh, la tradición norteamericana con la posteología es fascinante, ¿no? Desde sí, Mark claro. Taylor en adelante. Taylor ya Ariel, ahí es maravilloso. Eh, Derrida, Agamben, no son teólogos, son claro. gente que viene desde el discurso filosófico. En filosofía se lo conoce como el retorno de lo religioso o el giro religioso, es el nombre que se le dio a fines de los 80, 90, 90 sobre todo. Agamben es un gran ejemplo, porque claramente es un autor no solo de la filosofía, sino de la filosofía política, y que hace una relectura de los textos. Tiene uno de los textos a mí que más me rompió la cabeza, que es El tiempo que resta, donde hace un análisis del primer renglón de la carta a los romanos, y va haciendo un análisis palabra por palabra, que es una maravilla, donde discute la idea del mesianismo, que en algún punto, en un autor como Derrida, muy asociado al tema religioso, empiezan a ver la posibilidad de, una, de una idea de lo mesiánico por fuera del dogma mesiánico. Entender, entender el tiempo del final, ¿no? Entender no el fin de los tiempos, sino el tiempo del fin, ¿no? Como para hacer esa diferencia y la posibilidad de un acontecimiento, de algo distinto, de algo que nos saque de acá. Eh, la lectura que hace Bátimo, que me parece que es el primero. Claro. No lo nombré Bátimo porque ya dice, le hemos nombrado. es el gran precursor. Bátimo dice, cuando la modernidad triunfó y la secularización e hiperracionalización de la cultura se volvió norma, todo lo religioso pasó a ser superchería. Claro, Ahora, cuando el discurso cientificista, racionalista de la modernidad entró en crisis, claro. entonces ya no hay motivos para descartar a la religión como un conocimiento de segunda, porque lo que antes la expulsaba, ahora queda sin sustento. Entonces, no solo el pensamiento religioso tradicional, la astrología, distintas formas, si querés, de saberes no tradicionalmente fundados, vuelven a escena. Ahora, esa es la explicación, si querés, filosófica de por qué vuelve la legitimidad de lo religioso. ¿Por qué? Porque, voy a usar un término muy famoso de Lyotard, todo se vuelve metarrelato. Y Exacto. entonces no hay un metarrelato que tenga mayor capacidad de verdad que otro. Entonces, creo que, ahora, ¿por qué desde un punto de vista existencial o espiritual sucede esto? Ahí es un análisis más largo. Yo creo que de alguna manera el fracaso de la modernidad tiene que ver con ese desgarramiento, vamos a tomar una frase famosa también de Weber, el desencantamiento del mundo es dual. O sea, por un lado, como todo desencantamiento, nos quitan falsas magias y nos dan un poder sobre la realidad, pero hacen de la realidad algo absolutamente vacío y algo frío y algo sin onda, diríamos. Entonces, me parece que ahí algo explota, ¿no? Entonces, hay una necesidad de poder encontrar otro tipo, vuelvo, de inspiración, de voz, ¿no? Algo de color, de magia incluso. Me parece que tenemos la oportunidad de reclamarnos por un poco de magia
sin dejarnos llevar, como nos pasó durante tantos siglos, por los grandes dueños del circo, y no por eso caer en una especie de idolatría del pensamiento racionalista que termina repitiendo lo mismo que criticamos. Excelente. La última, ya te aseguro. Dale. Eh, Vos sabés que cada vez que se produce un acontecimiento así muy rupturista, muy importante, que mueve los cimientos de una sociedad o del mundo entero, las seguridades que trabajosamente eh, se fueron construyendo. eh, entonces la teología, la filosofía comienzan a replantearse todos los temas. Es lo que acabamos de decir. Por ejemplo, no sé si vos leíste a Dorothy Solje, o como se diga en alemán, que ella habla y escribe mucho, es una filósofa política, no es teóloga, sobre cómo hablar de Dios después de Auschwitz. Ella empezó a plantear ese tema. O el mismo Caputo con Bátimo que escriben después de la muerte de Dios. O sea, hay toda una Sí. reflexión cuando hay un hecho muy puntual. En esa línea de pensamiento me gustaría preguntarte, ¿cómo hablamos de Dios o de lo religioso en tiempos de la IA? O algo mucho más inquietante aún, ¿cómo hablamos del ser humano? No voy a decir del hombre porque mi feminismo me lo impide. ¿Cómo hablamos del ser humano en tiempos de la IA? O sea, viene a trastocar todas nuestras ideas. ¿Qué pensás de eso? Pienso que, digamos, todo de nuevo, a ver, creo que la filosofía tiene la obligación de proponer formas de pensar el impacto de la CIA por fuera de lo común, ¿no? De lo que uno lee en los diarios o escrolea en TikTok, digamos, como si algo siempre, y vuelvo a Heidegger con su pelea contra los medios, ¿no? Que ya estaba, ¿no? En Heidegger, cuando habla de las habladurías de nada, de la prensa, de cómo hay una forma de pensar absolutamente propia o idónea de las estructuras tecnológicas, digamos que de algún modo lo que inhiben es algo de esta demora del pensamiento, sus contradicciones, su encontrar justamente una lógica distinta. Yo creo, dicho todo esto, creo y nada, son propuestas. Primero, y son preguntas. Primero, ¿podemos pensar todo lo que sucede con la IA sin pensar a la inteligencia artificial en términos sustitutivos? Yo creo que lo que nos mata es el ser humano va a ser reemplazado por la IA. Entonces, la idea de reemplazo supone la anulación absoluta de lo humano y la presencia de la inteligencia artificial reemplazando lo humano. Yo creo que el paradigma del reemplazo nos mata, nos coloca en lugares como demasiado rígidos, porque creo que el ser humano no es algo rígido ni algo cerrado. Y creo que el ser humano, y esto si querés más provocativo, ya es un efecto tecnológico. Lo que nosotros concebimos, vos ahora no solo estás hablando conmigo y todo esto que está sucediendo tiene sentido porque hay un Zoom, porque hay internet, porque hay una computadora y hay una forma de comunicación que no es abstracta, absoluta y que bueno, sustancial y que utiliza el Zoom usando gramática aristotélica, como que el Zoom es un accidente de algo más sustancial que es la comunicación entre los humanos. La comunicación entre los humanos muta y no es siempre la misma porque la tecnología no es algo externo. Hablar es una técnica ya. Exacto. Entonces, me parece que en ese sentido, el paradigma sustitutivo nos anula, porque además nos da miedo, ¿viste? Lo voy a plantear mucho más polémico, o sea, nos da miedo que se termine lo humano. A mí no me da miedo que se termine lo humano, porque no sé si lo humano es algo tan taxativamente cerrado como para decir
se termina algo esencial. Lo humano yo siempre lo viví en términos de transformación evolutiva en un sentido azaroso, ¿no? De devenir. Ujú, ¿Qué somos? No somos, devenimos. Y ajá, venimos deviniendo. La pregunta es, ¿la inteligencia artificial hacia dónde nos va a trastocar? ¿Y hasta qué punto podemos nosotros, en ese trastocamiento de nosotros mismos, prever, este, nada, como delinear axiológicamente ciertas derivas? ¿Hasta qué punto nos lleva puesto? Y si querés lo peor, digamos, yo lo que no quiero es romantizar de dónde venimos, porque entonces de repente la inteligencia artificial es el gran monstruo que nos está destruyendo a un ser humano que era bárbaro, ¿no? No mataba gente, no devastaba la naturaleza, no hizo 1.000 millones de cagadas, ¿no? Entonces, me interesa más posthumanamente ver qué va pasando. Las primeras impresiones son hiper negativas, no es que yo digo, oh, está bárbaro. O sea, la sensación para mí no es buena por lo que a mí me interesa. Por ahí hay otra gente que yo qué sé, le simplifica cosas. A mí el chat GPT, que lo uso, me simplifica cosas. Hay un momento donde siento, estoy al interior de una vida predefinida, predelineada, preconfigurada, donde me siento, viste, otro ladrillo en la pared. Es eso. ujú. Pero al mismo tiempo, hoy tuve un problema con mi auto y lo resolví gracias al chat, ¿viste? Entonces, digo, es la misma dualidad, es Moisés frente a la zarza ardiente, ¿no? Preguntándose, ¿por qué Sí, yo? ¿Por qué yo? Bueno, hay algo ahí que está de algún modo socavándonos. Digo para decir algo distinto, Eliana, porque si no caigo en los lugares que ya saben, pero preguntémonos, digamos, ¿qué termina? ¿Qué nos da miedo? Se puede pensar desde un lugar más mixto, más híbrido, ¿no? Esta idea del cyborg, que es una idea que no es que devenimos robots, ya, o sea, este diálogo está sumificado. Vos tenés un par de anteojos, o sea, aritos, ropa, o sea, ¿de qué sí, claro. hablamos? O sea, porque entonces, o sea, ¿qué devasta finalmente la inteligencia artificial? Yo creo que una de las rémoras y de las metáforas, hay metáforas que tenemos muy impregnadas. Una es la de los esencialismos, ¿no? Que es muy fuerte, la idea de que hay una esencia, que es algo creado, que es muy del dogma religioso, para siempre. Yo creo que Nietzsche dice en el principio del Zaratustra, el ser humano es tránsito, es un puente. Está viendo ahí una acróbata y dice, el ser humano es un puente. Estamos, Tengo estamos la en frase en mis apuntes de teología, una... en la primera página tengo esa frase Bueno, exactamente. metamos a las IA también en esa lógica, me parece que está bueno. Sí, sí. Quizás lo que, a ver, yo el tema de que no somos, no existe la esencia de lo humano a preservar, yo estoy totalmente de acuerdo. Es más, en mi escrito sobre la encíclica, la última encíclica papal, yo hablo de eso, que no creo en las esencias, no existe una Ujú. esencia humana. Ahora, quizás lo que asusta un poco más es lo que está por debajo, el transhumanismo, el posthumanismo. Eso quizás asusta un poco, pero bueno, también han asustado otras cosas en otros Sí, tiempos y finalmente no digo que no sí, sí, sí. prosperaron, pero no dominaron, A ¿no? mí lo que me asusta, a mí no me asusta tanto eso, te entiendo igual a dónde vas. A mí me asusta más lo económico político. Digo que en el fondo, Bueno, eso también, a ver, claro, ¿quién va a tener el dominio sí, de esos mecanismos y sí, de esos dispositivos? Y si no va a crear una eugenesia tecnológica, sí, si no va a crear es eso. seres humanos de Eso es, primera y seres humanos de segunda, ¿no? sí, eso es lo que más a mí me asusta, ¿no? Pero es que no sería Yendo, algo diferente a lo de hoy, porque hoy, exacto. sin Es que eso, para mí, ya sí. hay.
¿no? Para mí Quizás te es eso, potencie. es eso, Eliana. O sea, muchas veces, sin desmerecer y negar ni minimizar el miedo que nos puede provocar cierto desarrollo, que eso no genere una falsa romantización de lo que hay, No, digamos, porque claro, además, si viene lo que viene, es porque hoy hay lo que hay, que generó eso exactamente. que viene, porque si no es una, ¿viste? Entonces de repente uno se... Yo me acuerdo con la pandemia, por ejemplo, que de repente todo el mundo se rasgaba las vestiduras diciendo, se terminó la amistad, no puedo ver a mis amigos, como si antes, viste, la amistad hubiese sido una virtud que cultivábamos, que nos juntábamos con... Obvio que sí, que hubo algo que se perdió, pero de repente hablábamos desde un lugar donde qué suerte que podemos repensar justamente algunas prácticas que teníamos medio como caídas, ¿no? Entonces, para buscarle algo positivo, yo qué sé, Sí. la pandemia generó que uno, en mi caso yo me reencontré con amigos y dije, necesito un tiempo para esto, pero me parece que de nuevo es salir de ese binario, que es, Claro, nos y resulta también lo otro, fácil, ¿no? Lo de que que la pandemia nos iba a hacer mejores. O ¿te sea, acordás? ese ideal y no existió. De hecho, volvimos a No, hacer la misma porquería peor, de peor. Sí, peor, 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 peor. Bueno, ¿algo más que quieras decir y que no te haya preguntado? Nada, estoy muy contento de esta charla. Gracias por la También. invitación y bueno, espero que sigamos en contacto. Me encanta leerte. Tengo tu último libro que es maravilloso, digamos, y encontrar eso, un lenguaje común, un interés común. Eso es la amistad también, ¿viste? Qué Aunque lindo. nos veamos poco, pero pasa por otro lado. Qué lindo, Darío. Yo estoy muy feliz. Muchas gracias de que Bueno, pese a tus múltiples tareas, sé que estás escribiendo un guión sí. una obra de teatro, así que les avisamos a quienes nos vayan a escuchar que hay un nuevo espectáculo que dijiste que eran 4 presentaciones nada más. Supongo que después vas a salir por el interior. Sí, sí, obvio, obvio. Bueno, Y ojalá sean más, pero bueno, en principio veamos que claro. tremendo, Y a tremendo, la poquito verdad, para no. tal Yo cual. que vi las otras, seguro apuesto a que va a ser muy, muy innovadora, muy innovadora. Bueno, Voy a decir algo que no es adularte, pero vos conseguiste algo que creo que no había conseguido nadie, ni el gran José Pablo Feynman, y es que la filosofía llegue a todo el mm, mundo, a los que no estaban interesados absolutamente en filosofía. Y eso es un logro tremendo. Tenés un don bueno, para eso y entonces, nada, estoy muy, muy contenta y muy agradecida. Bueno, Darío, no te entretengo más. gracias. Muchas, muchas Beso gracias enorme. por estar Gracias a con vos. nosotros y nos seguimos hablando. Dale, chao. Adiós. Chao, Eliana. Chao.